Vamos a ver el uso de la integral en el cálculo de volúmenes. ¿Dónde? A 22 de noviembre de 2021. Bien, entonces vamos a tener primero el concepto, vamos a hacer uso del concepto de sólido de revolución. ¿Qué es un sólido de revolución? Es un sólido que resulta de hacer una revolución, pero no me refiero, porque estemos en el mes de noviembre, a la Revolución Mexicana. ¿Sí? ¿Para ti qué es una revolución? Revolución como eso, o sea, de que que empiece a hablar contra un imperio peronista. Sí, pero realmente el término revolución se aplica a eso por una razón. ¿Qué es lo que pasa en eso que tú estás diciendo? ¿Qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, se ponen, o sea, dices, contra un imperio? ¿Qué es lo que quieren lograr? O el que ya no se les oprima o que ya no se les abuse. Y eso, a que ya no se les oprima, ¿cómo se le llama? O sea, a vivir de una forma y luego después vivir de otra, ¿cómo se le llama? Rebelión. No. Una revolución viene siendo, fíjate bien, vivían de una manera y ahora quieren vivir de otra. ¿Qué es lo que quieren hacer? Cambiar. Y cambiar es dar, o se entiende que das un giro. ¿Sí? O sea, si vas para un lado, cambias de giro. Más bien cambias de sentido, das un giro. ¿Sí? Entonces, por eso se llama sólido de revolución. Hemos visto desde el primer periodo que una función, ¿sí?, puede estar, o sea, una función, una ecuación, representa gráficamente, más bien se puede graficar y representa una especie de curva. ¿Sí? Desde un límite hasta otro podemos sacar el área. Es decir, esto representa una función. ¿Vale? Ahora, imagínate que a esa función nosotros le damos vuelta. Es decir, imagínate que yo tengo esta hoja así. ¿Sí? Este es el eje X. Y yo estoy sacando el área de aquí a acá, ¿vale? Imagínate que es una hoja así recortada, ¿vale? Entonces yo le doy vuelta 360 grados, ¿sí? Y ya no es plana, ya no es una cosa plana, sino fíjate bien, si te lo pongo de frente, ¿sí?, ya está formando un volumen. ¿Sí? ¿Vale? Un volumen. Ya está haciendo esto algo así como esto. Fíjate bien, ya se está haciendo así, algo así como esto. Sí, obviamente este continúa, eso es esto. Sí, pero yo nada más lo estoy tomando desde A a B. ¿Sí? Fíjate cómo le di vuelta. Y ya esto, si nosotros lo vemos, si lo dibujamos un poco mejor, va a estar así. Como una especie de cantarito.
de jarrito. ¿Sí? Parece una vasija, ¿sí o no? Sí. ¿Vale? Entonces, a esto que resultó se le llama que se hizo o que se formó un sólido. A esto que se formó se le llama sólido de revolución. ¿Sí? De revolución porque nació de darle un giro a una función. ¿Vale? Entonces vamos a ver un ejemplo sencillo. Vamos a ver, por ejemplo, lo que llamamos el método de Lisp. Fíjate bien, tenemos otra vez en nuestro plano cartesiano. Imagínate que agarramos nada más un pedacito de una función. ¿Sí? Otra vez desde A hasta B. ¿Sale? Agarramos un pedacito. Y entonces le damos vuelta. Puede ser esa función o otra, u otra. ¿Sí? Puede ser esta función u otra. Entonces, si yo le hago lo mismo, si hago un sólido de revolución con esa función o con ese pedacito, ¿sí? Me va a quedar así. ¿Sí? Haz de cuenta otra vez. Yo agarro esto, aquí está mi eje y le doy vuelta. Y le doy vuelta. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué se va a formar? ¿Un qué? Sí, pero ¿qué figura se formaría? A ver, aquí tenemos una botella. Ah, mira, fíjate bien. Claro, aquí no está bueno, sí. Sí, para que esté la curva así de la botella. ¿Vale? Si yo nada más agarro una partecita así lo veo de frente, pues ya va a ser esto, esa es la curva. Pero si le doy vuelta, voy a formar un recipiente o un cilindro. ¿Sí? Igualmente acá. Igualmente acá. Haz de cuenta que es este botecito. Si yo agarro nada más una partecita así y le doy vuelta, haz de cuenta que nada más es esto o esto, y le doy vuelta, haz de cuenta que voy a tener una rebanada como un pastel. ¿Sí? Como un pastel. Haz de cuenta que tratándolo de dibujar un poco mejor, esto quedaría así. Como si fuera una pastilla. ¿Sí? Como si fuera una especie de pastilla o un pastel. ¿Vale? Pues al darle vuelta a esto obtengo mi sonido de revolución. ¿Vale? Entonces a esto se le conoce, imagínate que
pastel o esta rebanada o esta pastilla fuera demasiado delgadita, ¿sí? ¿Qué generarías? Haz de cuenta que está así nada más. ¿Qué generarías? Si le das vuelta así. Un círculo. O bien un disco. Entonces a esto se le conoce como método del disco. Para nosotros poder usar el método del disco, a esto, al ancho de la pastilla o del pastel, este es nuestro incremento en X. Acuérdate que este es el eje X. Este va a ser nuestro incremento en X. ¿Sale? Y entonces, la altura de este disco, entonces la altura de este disco viene siendo el radio. ¿Sí? ¿Sí me explico? Viene siendo el radio. Entonces, ¿cómo obtienes el volumen de esa pastilla o de ese cilindro? Bueno, primero, ¿cómo obtienes el área del círculo? ¿Mediante qué fórmula obtienes el área del círculo? ¿Sí te acuerdas o no? ¿Cuál? Las operaciones de integración. No, eso es de geometría, es más, desde primaria. ¿Mediante qué? Área por hipotenusa. No, del círculo, ese es el triángulo. Radio cuadrado. Ajá. Para obtener el área del círculo, se usa la fórmula de pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Donde pi sabemos que lo que vale 3.1416 y el radio aquí lo tenemos. Esta altura nos la van a dar. Vamos a poderla determinar. Y ya nada más la elevamos al cuadrado y obtenemos el área. Pero en este caso queremos el volumen. Acuérdate que estamos en el cálculo de volúmenes. ¿Sí? Entonces ahora, ¿cómo obtenemos el volumen de un cilindro circular? ¿Qué nos hace falta? Sacar el área. Ya sacamos el área. Y luego, Pues el resultado del pi por al cuadrado. sí, ya tenemos el resultado. Eso se llama área. Ahora falta multiplicarlo por qué. Ya tuvimos el área. Nos falta multiplicarlo por el incremento de X. Eso viene siendo el grosor. ¿Sí? Es decir, si tú quieres el volumen, déjame hacer para acá. Si tú quieres el volumen de ese sólido de revolución, tú tienes que sacar el área de la base. Como es circular en este caso, utilizas pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Pero quieres sacar el volumen, entonces debes de multiplicarlo por el incremento de X, que es lo ancho, es esto. ¿Sí? Así. El área de la base por el grosor. Pero en este caso está acostado el cilindro. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer eso. Para obtener el volumen, yo tengo que multiplicar pi por radio al cuadrado por el incremento de X. ¿Sale? Ahora, ¿esto por qué se hace? Pues porque
te acuerdas o no? Y luego sumarlos todos. Hacemos pequeños rectangulitos y luego los sumamos todos y obtenemos el volumen. Bueno, primero obtenemos el área, pero si lo multiplicamos por pi, ¿sí? Por pi vamos a hacer un círculo. Entonces vamos a obtener el volumen de ese sólido de revolución, ¿vale? Entonces, a lo mejor queda más claro con este ejemplo. Bien, entonces aquí vamos, para obtener el volumen de un sólido de revolución, nosotros tenemos que integrar esto, es decir, sumar cada uno de los rectangulitos, y mi fórmula me queda así. El volumen va a ser igual a pi por la integral desde a hasta b de la función de x al cuadrado por el diferencial de x. Fíjate bien, este viene siendo esta parte, ¿sí? Esto viene siendo el radio y pi, pues aquí está. ¿Sí? Entonces ahora sí vamos a hacer un ejemplo sencillo para ver si queda más claro. Vamos a tener una figura así. La vamos a comenzar desde cero, es una curva que comienza desde cero y esta puede seguir prolongada, es como un cono, pero nosotros la vamos a obtener nada más el área de AB, ¿vale? Lo vamos a hacer girar, es como si fuera un conito. Entonces el ejemplo dice: calcula el sólido de revolución al girar la superficie limitada por la curva. Esta es la función de x igual a la 1 medio, desde el eje y limitada hasta la línea vertical igual a 2, ¿sí? Aquí es 0, aquí x vale 0, ¿sí? Entonces va a ser una especie de... Adelante. Vamos a formar una especie de conito, ¿sí? Algo como esto. Claro, al darle vuelta, va a formar una especie de cono, ¿vale? Entonces, ya tenemos nuestra función y está limitada por el eje de las x, desde el eje de la y hasta x igual a 2, ¿sí? Bien, entonces vamos a aplicar aquella fórmula que dice allá. El volumen de un sólido de revolución es igual a pi por la integral desde a hasta b de la función de x al cuadrado. Acuérdate que la función de x se representa como y o f de x. Esto es lo mismo que esto, y vale esto por el diferencial de x. Entonces vamos a sustituir la función de x. ¿Cuál es la función de x? Esto. Entonces, el volumen va a ser igual a pi. Sustituimos los límites. ¿Cuál es a? ¿Cuánto vale a? 0. ¿Cuánto vale b? 2. ¿Cuánto vale la función de x? Esto. X a la 1 medio, pero esto lo elevas al cuadrado, así dice la fórmula, ¿sí? La función de x al cuadrado, ¿ok? Entonces, ¿qué operación podemos hacer aquí? Pues bien fácil, podemos multiplicar los exponentes. Seguimos acá, el volumen va a ser igual a pi
la integral desde 0 a 2 y multiplicamos los exponentes. 2 por 1, 2. O 2 por 1 medio, 2 medios, que en realidad viene siendo un entero. ¿Sí? Esto viene siendo a la 1. Entonces nos queda una integral fácil. Pi desde 0 a 2, pi por la integral desde 0 a 2 de x. Esta integral la podemos resolver fácil con las fórmulas de nuestro formulario. ¿Sí? ¿Cuál fórmula vamos a utilizar? ¿Cuál fórmula utilizaremos? Vamos a utilizar la fórmula que viene en nuestro formulario, que dice la integral de b a la n. ¿Sí? Esto es igual a b a la n más 1. Esto es igual a b a la n más 1 sobre n más 1. En este caso ya no voy a poner más e. ¿Por qué? Porque es una integral definida. ¿Sí? Y se va a eliminar la constante de integración. Entonces, seguimos resolviendo la integral. Aplicamos nuestra fórmula y por la integral ya aplicamos la fórmula de b a la n. ¿Cuánto vale b? X. ¿Cuánto vale b? X. ¿Cuánto vale n? 1. ¿Sí? Entonces ponemos x a la 1 más 1 sobre 1 más 1 desde 0 a 2. Hacemos las operaciones. B es igual a pi por x a la 1 más 1 es x al cuadrado sobre 2 desde 0 hasta 2. Continúo acá. Puedo multiplicar primero el pi por la función y después sustituir los límites, o puedo primero sustituir los límites y después multiplicar por pi. Vamos a hacerlo así. B es igual a pi y sustituyo los límites. Acuérdense, donde va x, primero x al cuadrado, pero primero sustituyo el límite superior. ¿Sí? Sobre 2. Y le resto sustituyendo el límite inferior. Realizo las operaciones aquí. 0 al cuadrado es 0. 0 por 0 es 0. Entre 2, 0. Entre cualquier cosa da 0. Entonces esto se va a eliminar. Y solamente me va a quedar lo primero. 2 al cuadrado, 2 por 2, 4 sobre 2. Esto ya no lo pongo porque ya se eliminó. ¿Sí? Sigo multiplicando, o sigo haciendo las operaciones. 4 entre 2 a 2. ¿Sí? Entonces el volumen va a ser igual a 2, nomás reacomodo 2 pi. Y esto va a ser igual a 2, sustituyo pi, 3.1416. El volumen es igual a ¿cuánto? 6.28. ¿Sí? Entonces, el volumen que se forme aquí, ¿sí? El volumen va a ser igual a 6.28, y como es un volumen son unidades cúbicas. Si ustedes recuerdan, cuando vimos el cálculo de áreas eran unidades cuadradas, pero era área. Ahora, como es volumen, son unidades cúbicas. ¿Sí? Y entonces ese es el método
otra cosa que se me estaba pasando. ¿Cuál será esta altura? ¿Cómo podemos obtener esta altura? Pues bien fácil, vamos a hacer una tabla. Vamos a hacer una tabla, como lo hemos venido haciendo para graficar XY. ¿Sí? Y como la gráfica va desde 0 a 2, entonces vamos a poner 0, 1 y 2. ¿Sí? Y es igual a x a la 1 medio. Esto es lo mismo que pongamos y es igual a raíz cuadrada de x. ¿Sale? Entonces vamos a ir tabulando. La y va a ser igual a raíz cuadrada de x. ¿Cuánto vale x? 0. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 0? Pues 0. Y porque 0 por 0 da 0. Y es igual a raíz cuadrada de 1. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 1? 1. ¿Sale? Entonces aquí vale 0x, aquí vale 1. ¿Sale? La altura aquí viene siendo 1. ¿Sí? Y cuando x vale 2, ¿cuál va siendo la altura? O y. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 2? Lo hacemos en la calculadora y nos da 1.4142. Entonces quiere decir que cuando x vale 2, y vale 1.4142. ¿Sí? La altura entonces es 1.4142 unidades. ¿Vale? Y hacia abajo pues es lo mismo, nada más que negativo. Estamos viendo el cálculo de volúmenes de sólidos de revolución. Y estábamos viendo uno de los métodos que es el método del disco. Y vimos un ejemplo, o bueno, vimos dos ejemplos. Uno sencillo, donde calculábamos el volumen de un rectángulo así, y otro donde calculábamos el volumen de una función más o menos así. No, perdón, este era nada más ejemplo. Entonces calculamos el volumen de esa función y de esta función. Ese nada más por ejemplo, este sí lo vimos. Entonces se le llama sólido de revolución porque esta figura la hacemos girar sobre el eje de las X. ¿Sí? Es decir, hacemos esto. ¿Sí? Y esta también. ¿Sale? Bien, pues ayer me puse a hacer unas manualidades. Ayer me puse a hacer esta maqueta para ver si les ayuda a entender esto. Fíjense bien, hagan de cuenta que tenemos esto aquí. ¿Sí? El sólido de revolución lo que hace es esto. Le damos vuelta. ¿Sí? Algo así. ¿Y qué se formó? Un círculo, un disco. Por eso se llama el método del disco. ¿Sí? Ahora, aquí no se ve tanto, pero si lo pongo así,
pusiera así, ¿sí? Este es el incremento de X. Este incremento puede ser más grueso o mucho más delgado. Si es mucho más delgado, ¿qué va a ser? Pues realmente un disco, ¿no? O sea, plano. Si lo hacemos más grueso, pues ¿qué va a ser? Una especie de cilindro. Ayer les hacía el ejemplo con este bote, ¿sí? Si lo hacemos más grande, el incremento en X, ¿qué va a ser? Un cilindro. ¿Sale? Entonces, mediante el integral, mediante el método de disco, nosotros podemos calcular el volumen de un sólido. ¿Sí? Ahora bien, también ayer les ponía el ejemplo de esta función. ¿Sí? Aquí más o menos la traté de dibujar en algo similar. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el sonido de revolución? También darle vuelta a esto y se genera una imagen tridimensional. ¿Sí? Algo así. ¿Vale? Sigue siendo un disco, pero igual aquí no lo ven. Fíjense bien, lo voy a parar así. Igual aquí no se ve muy bien, pero si lo pongo de esta manera, dibujado, ¿qué se ve aquí? ¿A qué se les afigura? Un rectángulo. Bueno, sí, contar los bordes. ¿No se les afigura otra cosa? Ay, sí, como una jarra. Una jarra, un cantarito, un caso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces les decía que podemos calcular, ponía esta Coca-Cola así, ¿sí? Están calculando, por ejemplo, el volumen de un cilindro que tiene, fíjense bien, no una forma regular o tan regular como este cilindro, sino un cilindro o un recipiente con una forma un poco irregular, ¿sí? Que es más complicado. Entonces, este se calcula fácilmente, el área de la base por la altura, pero para calcular el área de la base no es ni un círculo, ¿sí? Y luego, las paredes no están derechas, tiene una especie de curvatura, de función, ¿sí? Entonces, mediante la integral, mediante el método del disco, podemos calcular los volúmenes de sólidos de revolución. A eso se le llama sólidos de revolución. ¿Sale? Y es más o menos lo que hice con estos papeles. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una función y lo único que hacemos es darle vuelta, ¿sí? De tal manera que se genera una especie de disco. Por eso cuando calculábamos el volumen por este método, multiplicábamos la integral de la función de X por su incremento, pero aparte por pi, ¿sí? ¿Por qué? Porque y esta estaba al cuadrado, porque vimos que era para sacar el área de un círculo, ¿qué es? Pi por radio al cuadrado. Eso es para sacar el área del círculo. Pero si queremos sacar el volumen, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicarlo por el incremento de X, que viene siendo los límites, desde A hasta B. ¿Sí? Y vamos a acuérdense que la integral
representa una suma. ¿Una suma de qué? Pues de rectangulitos aquí, bien delgaditos. Que entre más delgados sean, mayor va a ser el número de rectángulos que vamos a tener. Por lo tanto, la integral nos ayuda a sumarlos más rápido, desde el límite inferior hasta el límite superior, teniendo así, en este caso, el área bajo la curva, pero si lo multiplicamos por pi, encontramos el volumen de un sólido de revolución. ¿Vale? ¿Sí quedó claro o no? ¿Quedó más claro que ayer? ¿Sí?